Muchas gracias, Andrés, por estar aquí presente. Bueno, ese es un segundo diálogo que tenemos en el marco del proyecto Antes Resilientes y como el Betas, Perú. Y en primer lugar me gustaría que te presentes un poco, que nos cuentes quién eres, de dónde vienes y cómo estás vinculado al tema de FONCODES. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés Alencastre Calderón. Yo soy cusqueño de nacimiento y he estudiado en la Universidad Nacional Agraria Economía. Pero gran parte de mi ejercicio profesional la he dedicado a lo que se llama el desarrollo rural. Y dentro de ese campo amplio, vasto, para un país de montañas, la dedicación fue la gestión social del agua en cuencas, entendida más que como una ingeniería de distintas intervenciones que se hacen con el agua, más bien una mirada más desde las organizaciones de las personas en comunidades o en unidades locales y todo el despliegue de una milenaria cultura. Entonces esa entrada me dio a mí la oportunidad de viajar por todo el país y tener más o menos una impresión distinta sobre lo que es el enfoque territorial en este tema de la siembra y cosecha de agua, de la gestión de microcuencas y de esta otra que es la gestión social del agua. Y ese es un poco lo que motivó a ser invitado a una consultoría para preparar los contenidos de las guías que había identificado el proyecto Acuguiña y de FONCODES, que en alianza con Betas y Avina, con los auspicios de COSUDE, se dio inicio hace unos meses y ahora estamos en pleno trayecto de entregar estas guías para la consideración de los distintos grupos institucionales y organizaciones que pueda serles útil en lo que sea inspiradora de prácticas entre las comunidades, los proyectos del Estado y las aspiraciones de desarrollo a partir de la gestión humana del agua, la gestión social del agua, ¿no? Como vertebradora de todas las formas de vida. Eso más o menos es lo que me encuadra y me tiene aquí presente para ampliar estos temas a tu disposición. Y justamente sobre este tema que acabas de mencionar, has mencionado mucho el tema de las guías, del manual. ¿Tú nos puedes explicar un poquito más o menos de qué se tratan estos materiales y cuál es su aporte para el tema de la seguridad hídrica, ¿no? La primera guía, la guía número 1, que se llama sobre la siembra y cosecha de agua con enfoque territorial de microcuenca para la agricultura, es una primera gran definición de 3 grandes partes. Uno, en qué sitio estamos y por qué es urgente esto. Esa es la primera gran aporte de decir, no es un invento que viene de afuera, sino que se encuentra con los conocimientos y las tradiciones de las sociedades que están viviendo en los Andes. La segunda es reafirmar que es un país de montañas, que tenemos que tenerlo presente en nuestro ADN, que la ladera y los pisos altitudinales son la esencia de nuestros saberes, nuestra sabiduría y nuestro entendimiento del sitio en que vivimos para poder dialogar con los fenómenos estacionales. Esa es la primera guía. Con eso suponemos que se ha hecho un imaginario en las personas que han leído de lo que ven y lo que podrían hacer. Pero la segunda guía tiene una responsabilidad mayor. Decir, ¿hay agua o no hay agua? ¿Cuánto de agua hay? Y eso está en los capítulos de esta guía que dice cuáles son las fuentes de agua que puedes identificar. ¿Cuánta agua está escurriendo en esas fuentes? ¿Cómo se mide esa cantidad de agua a lo que le llaman balances o aforos? ¿No es cierto? Y luego es cómo se organiza, cuál es la mirada de los distintos grupos sobre esto que estamos inventariando, ¿no es cierto? Los cursos, la cantidad, la estacionalidad de agua. Entonces, ¿qué factores permiten que se pueda
regular esa cantidad de agua. Y ahí termina la segunda guía, que se construye como explicando la primera, esta habilidad de encontrar estas respuestas allá donde se aplique, y te permita también un diálogo con los pobladores locales que saben de eso, pero no lo han organizado para un plan de retención del agua. La tercera guía ya es más completa, ya no mira solo el agua, sino los distintos usos del suelo y de las ocupaciones que tiene en la microcuenca, los sitios naturales, las roquerías, los sitios del comportamiento de las quebradas, y empiezas a hacer el diagnóstico completo, sociedad y naturaleza completos, y haces el diagnóstico porque ya tienes presente que son decisiones humanas las que van a lograr retener, infiltrar, usar, ser eficientes, ser diversos, etc. Entonces, en la tercera guía hemos terminado de conocer al agua y todos los bienes asociados al agua, más los comportamientos de los distintos usuarios, más las visiones que tienen estos distintos usuarios, en la escala de poder entre ellos, quienes tienen más convocatoria en su uso, o tienen más tierras o tienen menos tierras, etcétera, que marca el cuadro social donde se toman esas decisiones. La cuarta guía ya es la planificación del agua. Ya tenemos una realidad, sabemos que hay agua, diagnosticamos quiénes intervienen y ahora miramos cómo nos organizamos en el tiempo y en el espacio y en los roles y funciones que tenemos que tener para poder mantener el agua en mucho tiempo. Bueno, después de esas 4 guías que tienen esta secuencia, viene el manual. En el manual la idea es cómo se concreta todo lo dicho en las 4 guías, pero ya en el campo, con mediciones, con estructuras, con costos, con resultados, tanta agua para tanta superficie, tanta agua para tanta población, tanta agua para la naturaleza, tanta agua para los cursos de agua y para los embalses. El manual debe a partir de algunos ejemplos, señalar derroteros, optimizar la imaginación y los propios acuerdos que tengan los grupos de pobladores, de familias que están en esas localidades donde estamos hablando de microcuenca. Exacto, y creo que, como lo has mencionado tan detalladamente, estos materiales tienen esta mirada, aparte que son materiales que se integran uno con el otro, ¿cierto? Tienen una mirada más bien integral del territorio, no dejando de lado todos los aspectos técnicos, aspectos ambientales y también algo súper importante que es el aspecto social y cultural. Y quizás más bien ahí viene una segunda pregunta, que sería, ¿cuáles son los retos más bien de FONCODES y del próximo gobierno, quizás el poder implementar estas guías y este manual, ¿no? Va a haber muchos retos para poder implementarlos. ¿Cuáles crees tú que son esos retos que se deben asumir de cara a la puesta en ejecución ya de los manuales, ¿no? de la guía y de los manuales? Lo fundamental es fortalecer la capacidad de gobernanza de las organizaciones locales. La primera gran tarea es fortalecer esa organización y en su capacidad de interlocución con los espacios mayores, sean públicos o privados, pero esa es una gran. Si aumenta la capacidad de gobernanza producido por esta intervención inteligente, completa, con enfoque territorial, y no por dimensiones, intervención económica, social, cada una divorciada de la otra, sino en conjunto con esta mirada, entonces esa capacidad de gobernanza permitirá que sean también confiables para la ejecución de sus propias intervenciones. La importancia de estas guías y estos manuales finalmente va a también caer un poco en la propia gobernanza de las localidades, ¿cierto? De las localidades que se van a ver acompañadas ahora de un Facunguiñay que ya no viene de implementador, sino más bien de un socio facilitador de esas condiciones. Facilitador de esas condiciones que le permiten fortalecer la capacidad de gobernanza. O sea,
acupuntura puedes despertar la funcionalidad de los sistemas, ¿no? Hablas de manera metafórica y me genera mucha inquietud porque finalmente en el mundo andino se usa mucho la parte metafórica, ¿no? La identificación del agua como la sangre, ¿no? La lluvia, el apu, la tierra, la pachamama, todos estos elementos que no solamente lo tiene obviamente la cosmovisión andina, sino también la amazónica, tiene también sus propios vínculos, y creo que desde ahí es lo rico también de estos manuales, porque no solamente estamos hablando de aspectos técnicos, que obviamente son los que rigen y los que te permiten todo, sino también estamos hablando de los aspectos más propios de la propia identidad de las mismas localidades, ¿no? Nada, Andrés, ha sido un gusto tenerte a ti. No sé si tú deseas decir algo finalmente, quizás más sobre el proyecto Andes Resilientes, que finalmente es un proyecto que ha permitido y ha facilitado este trabajo con Haku Wiñay, con Foncodes, y bueno, tu presencia, ¿no? Bueno, sí. Después de mi agradecimiento de la confianza a Andes Resilientes al cambio climático y para Haku Wiñay, también para la confianza de Avina y COSUDE, este tipo de motivación que se quiere cristalizar también reflexiona un poco lo que has dicho desde la mirada andina, desde la concepción andino-amazónica. La sociedad habla con la naturaleza y con los fenómenos meteorológicos, ¿no? Con el clima, la estacionalidad, conversa, de ahí su pronóstico, de ahí su percepción de las posibilidades, del diálogo, de hacer sus pagos, que desde la sociedad occidental no son suficientemente interpretadas. Entonces, todo esto que estamos haciendo es para promover una nueva relación intercultural, de respetos recíprocos y mutuos. Una de las cosas que está en la base de la redacción de estas guías es poner en más alto la relación multicultural de los distintos formas de ocupación que las localidades tienen y sus propios mitos y sus propias tradiciones expresadas en ese calendario agrario y en ese calendario productivo que tiene. Entonces, esta cosa de respeto, de diálogo horizontal, de reciprocidad en términos del intercambio comunicacional, tienen que ser mantenidos dentro de un enfoque de interculturalidad y multiculturalidad, ¿no? Y eso es lo que está allí. En quechua, allín tarimay, allín tarexen, ¿no? Si hablas bien, te entienden bien, ¿no? Después dices allinta llancay y allinta pucllay, que significa si hablas bien y te entiendes bien, trabajas bien y te diviertes bien, porque en los Andes todo es fiesta, el trabajo no es un castigo, todo se trabaja cantando con sus propias tonalidades y sonoridades, ¿no? Y entonces recuperar esa alegría creo que es una cuenta pendiente después de tantos cientos de años que han estado en sociedades muy susumidas, ¿no? Eso sería lo que puedo decir como final de este trabajo de 5 guías. Genial, Andrés, muchísimas gracias, y con esa alegría propia de nuestra gente de los Andes, de la gente amazónica, bueno, nos despedimos hoy, agradeciéndote a ti por tu tiempo, a los que nos están escuchando, gracias por seguir al Betas Perú, y gracias a Andes Resilientes y a la Cooperación Suiza COSUDE por su apoyo. Muchas gracias.